frente y en sus ojos brillaba la luz del sol. No fue hijo del mundo ni de imperio alguno, él fue el Hijo de Dios. Era en ocasiones triste, pero su tristeza fue bálsamo de amor. Había en su sonrisa hambre de amor, había en su mirada hambre de amor. Era su forma de pedir, de soñar, de implorar, solo amor. Este hombre sin legiones ni navíos es el que vive dentro de tu corazón. Ven, te invito, acompáñame a su lado para amarle a él, para amarle a Hola, amadísimos televidentes. No quisiéramos comenzar este programa sin antes expresarles la inmensa alegría que tenemos junto con el Padre Antonio de estar aquí con ustedes. Ahora que tenemos esta oportunidad, quisimos grabar este seriado porque queremos ahondar sobre el problema del mal. Pero antes de comenzar, yo quisiera también permitir que el Padre Antonio les dé unas palabritas de bienvenida. Realmente yo también, muy feliz, sobre todo madre, no me esperaba, lo digo con toda humildad, recibimos cientos de cartas. Sí. O sea, uno que trabaja, es feliz que por lo menos su trabajo sirve para algo, ¿verdad? Y fíjese, hasta en un canal, en un sitio web que muchos conocen, YouTube, www.youtube, lo vamos a ver en la pantalla, si tú pones Madre Gabriela en el buscador o Padre Antonio López, prácticamente todos los programas anteriores de Mendigo del Amor están reproducidos y también los programas de Corazón a Corazón. Así que comparta la alegría de María Gabriela. Pero creo que con tiempo, como le vamos a molestar mucho, puede ser que ustedes que están menos alegres. Exacto. Es gran alegría porque la misión de un consagrado es amar a Dios, consentirlo mucho, pero en especial hacerlo amar. Y nos da mucha alegría saber que hay varias personas que han regresado a la iglesia, que han tenido un toque de conversión, personas ateas que incluso uno nos escribió con tristeza, les expreso que soy ateo, pero yo quisiera caminar en la fe, conocer este camino. Entonces es una alegría muy grande para nosotros porque pues estamos en esta tierra para que el reino de los cielos crezca. Veamos brevemente lo que vimos en el seriado anterior. Estuvimos viendo la historia de la humanidad, tu historia, ¿lo recuerdas? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Dios crea a los ángeles, seres totalmente espirituales, con la libertad de amar a su Creador. Pero Luzbel, el ángel más bello, se rebeló contra Dios y fue precipitado al Sheol, a lo más hondo del pozo. Dios se desilusionó por primera vez y sin embargo sigue creando. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios se desilusionó por segunda vez. Todo el que comete pecado es un esclavo, y es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó
para deshacer las obras del diablo. Vimos cómo fue ese rescate y la inmensa esperanza que tenemos todos de que un día podremos estar en el cielo si nos comportamos bien, como Dios quiere, ¿sí? Entonces, hemos decidido ahorita con el Padre de que podamos ahondar un poquitito lo que es el problema del mal. Porque muchas personas se preguntan por qué existe el mal, por qué si Dios es tan bueno, si Dios es tan grande, tan misericordioso, por qué hay gente mala, por qué hay gente que hace tanto daño, por qué se ven tantos desastres cósmicos en la misma humanidad, vemos un tsunami, vemos tantas cosas que nos causan tristeza, ¿verdad? Y yo quisiera, Padre, que nos ayudara a llegar a esa respuesta que un día inquietó a San Agustín, que llegó a decirse: yo quisiera conocer cuál es ese origen del mal, Señor. ¿Por qué la libertad del hombre? ¿Por qué, tantas cosas han pasado en la humanidad? Entonces, Padre. Con mucho gusto, hermana. Y queridos oyentes, ustedes pueden preguntarse, ¿el mal por qué existe? Usted puede buscar todos los filósofos, todos los grandes sabios. Te aseguro, ninguno ha podido encontrar la respuesta. Y más bien, madre, le voy a decir que tal vez muchos no lo han pensado, no lo han descubierto, que el origen del mal es lo que dio origen, el origen del mal dio origen a su vez a diversas religiones. Vamos a mencionar solo uno, el hinduismo. El hinduismo lo admiro, estuve un año en la India, es la respuesta más inteligente que el hombre ha dado, que más satisface, mucho más que el maniqueísmo, porque él no pone la solución de parte de Dios, pone la solución de parte del hombre. Ciertamente muchos han oído hablar del karma. En el hinduismo, supongamos que tú amaneces hoy con fiebre, para hacer el mismo ejemplo, María Gabriela, es por culpa de tu vida anterior. O sea, tú has hecho cosas, entonces ahora lo estás expiando. Pero esta expiación es positivo, porque si tú aguantas esto sin rebelarte, la próxima renacimiento, la próxima reencarnación, la teoría de reencarnación, tú ya no tendrás fiebre. Supongamos que hoy, bueno, y hay superiores, no puede mejorar mucho, pero si fuera un monjito, yo diría, si te comportas bien, próximo reencarnación será la madre general, la madre superior. ¿Capta? Sí, sí. Pero ve, es lindo, inteligente, pero es falso. Es falso. Porque, ok, pero entonces, ¿quién ha creado el hombre? No, en el fondo no resuelve dónde viene el mal. Da la explicación de tu vida anterior, pero vas atrás. Hay un cierto momento de haber alguien creado que está al inicio. Padre, es increíble por lo menos porque se conoce de varios católicos que aún creen en la reencarnación y llegan a creer que esta filosofía es algo como real y bueno, ¿no? Y no es así. Hermano, San Pablo dice claramente en la carta a los romanos, se vive una sola vez y se muere una sola vez y después el juicio. Mire, si la reencarnación existe, Jesús no tenía que morir en la cruz, no tiene sentido. Jesús no tenía que decir la parábola, por ejemplo, de las vírgenes malas, las vírgenes que no eran sabios. Ya es demasiado tarde. En la reencarnación nunca es demasiado tarde. Tiene siempre nuevas oportunidades. Es un ciclo eterno. Lo que queremos enfatizar, contestando a tu pregunta, es esto. El único que nos puede contestar el origen del mal es Dios mismo. ¿Y dónde lo hizo? En su libro, la Biblia. Así, Padre. Bueno, yo quisiera que retomáramos un poquito sobre eso, porque en algún momento lo hemos visto. El problema, que todo fue causado por el pecado original. Exacto. Y precisamente en este seriado vamos a ver todas las consecuencias que tuvo ese pecado original, que algunos dicen, uy, no, Adán y Eva, bueno, ni existieron, otros no se comieron una manzanita y ahí pasó todo, y bueno, no se conoce a fondo. Así que vamos a ir a fondo a lo que fue el pecado original, ¿sí? Justamente dice el Catecismo Católico, no se puede comprender
la gracia traída por Jesús si no se conoce las terribles consecuencias del pecado original. Y como tú mencionas, ¿cuántos vamos a meditar? 7 consecuencias. 7 consecuencias. ¿Y Vamos hoy? a ver. Hoy vamos con la primera consecuencia. Primera consecuencia del pecado original. Cortocircuito entre la relación del hombre con Dios. Vamos a ver que el pecado original tiene algo tiene una estrecha relación con nosotros, y ahí vamos a comprender cuáles son las tentaciones, cuáles son las cosas, cuáles son las debilidades que realmente nosotros tenemos para después contrarrestarlas, ¿sí? Bueno, yo quisiera que ahorita por lo menos vayamos a recordar lo que fue el pecado original. En el principio, cuando Dios creó al hombre, se complacía paseando con Adán y Eva por el Edén. Pero para que ellos demostraran su amor de hijos, Dios les pone a prueba y les dice: todo cuanto hay alrededor es de ustedes. Todo árbol que da fruto, toda semilla que la tierra dé podrán comer. Pero del árbol plantado en medio del jardín no comerán, ni se acercarán, porque el día que lo hagan, morirán sin remedio. Un día paseaba Eva por el jardín, y la serpiente, que era el más astuto de los animales, se acercó a ella y le dijo: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Eva replicó: no, Dios nos ha dicho que podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman. Y la serpiente, instigando a Eva, le dice: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, y tendrán sabiduría como Él. Eva en su interior pensaba: si la serpiente dice la verdad y comemos de ese fruto, seremos como Dios, igual a Él. Seremos como Dios, igual a Él. Entrando en ella la desconfianza y el orgullo de ser como Dios y tener esa sabiduría, tomó del fruto y comió, dándole a comer también a Adán. A la hora de la brisa, Dios paseaba por el jardín buscando a sus hijos, pero ellos se escondieron. Entonces Dios dijo: ¿dónde están? Adán respondió: aquí estoy. Replicó Dios: ¿por qué te escondes? Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Adán respondió: es que la mujer que me diste como compañera me dio del fruto del árbol y comí. Y dijo Dios: ¿por qué lo has hecho? Eva replicó: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios se dirigió a la serpiente y le dijo: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Tan grande fue la tristeza de Dios al ver la desobediencia de sus hijos, que con dolor los expulsó del paraíso. Quisiera hacerle algunas preguntas antes de entrar en materia, que vamos a ver la primera de las 7 consecuencias que tuvo el pecado original en el hombre. Padre, si Dios le dice a ella, a Eva, si comes de este fruto morirás, ¿sí? Y vemos que Eva comió del fruto, Adán comió del fruto y vivieron
Sí, porque uno escucha en la Biblia que vivieron más o menos como 800, 900 años, ¿sí? Que después tuvieron a sus hijos y todo eso. ¿En qué consistía la muerte que Dios les estaba mencionando? Bueno, antes que todo, le voy a contestar otra pregunta que muchos se cuestionan. ¿Por qué permitió Dios que la serpiente, el diablo, lo tentara? Porque dijo, hay una cosa muy importante y mucha gente no ha captado esto. Parece que no se es una de las respuestas ya anticipadas porque existe el mal. La Biblia dice, el justo debe ser tentado. O sea, hay un dicho de la película de Chavo del Ocho que Dios no quiere chusma en el cielo. O sea, lo mismo, hermana, pasó con los ángeles. Cuando Dios creó a los ángeles, no estaba aún en el cielo, estaba en un paraíso angelical, llamámoslo así. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un paraíso, por eso se llama el paraíso, el Edén provisional, pero aún, no eran aún, es una noción muy importante, confirmados en gracia. Solo cuando el hombre pasa la prueba y la supera, entonces Dios es seguro. Adán y Eva no me van a fallar en mi casa, porque una vez en mi casa no quiere que se rebele, no quiere que contagien en otros, ¿sí? Entonces, en un cierto sentido, es bueno saber que la tentación de Adán y Eva es figura de nuestra tentación, ¿sí? El justo debe ser probado. Ahora contesto directamente a su pregunta. Jesús dijo una vez, invitó a alguien a seguirlo. Él dijo, ay Señor, por favor, déjeme primero enterrar a mi padre. No es que su padre estaba muerto, no. Quiere decir, déjeme quedar con mi papá hasta que tal vez dentro de 20, 30 años se muera. ¿Qué contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. A los muertos, entierra a los muertos. Si el hombre va, ahí vemos que hay muertos vivos y vivos muertos. Y cada uno que me está oyendo en este momento debe preguntarse la pregunta esencial. ¿Yo qué soy? ¿Un vivo muerto? ¿Un vivo vivo o un muerto muerto? Ahí vamos a explicar las cuatro cosas. Mira, hermana, la persona que vive en pecado mortal sigue viviendo físicamente, pero adentro está muerto. Jesús dice que los muertos a la gracia entierran sus muertos físicos, ¿sí? La persona que muere físicamente, pero muere en gracia de Dios, está vivo, porque vivirá para siempre. Una persona que muere y también su alma está muerta, es un muerto muerto. Y la persona que ahora camina en la tierra, físicamente está vivo y vive también en gracia de Dios, es un vivo vivo. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Un vivo vivo? ¿Un vivo muerto? ¿Un muerto vivo o un muerto muerto? Si canta, o sea, lo que murió fue, como vamos a ver, vas a explicar, la corriente. Dios es amor, es una corriente de amor. Creo que en el anterior programa decimos ver, recuerda, con la lámpara, la corriente que sale. Esta corriente se cortó con las trágicas consecuencias que veremos más adelante. Bueno, entonces aquí estamos dándole ya apertura a nuestro tema, que es la primera consecuencia del pecado original fue el cortocircuito que se presentó entre Dios y el hombre. Sí, yo recuerdo en este momento al Papa Benedicto XVI cuando tuvo su encuentro con los jóvenes en Australia. Él hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Y hablaba de la presencia del Espíritu Santo en el hombre. Y él decía, cuando la samaritana, que de por sí acá la vemos, ¿sí? Le decía a Jesús, dame de beber, ¿sí? Y decía, yo te voy a dar, o sea, dame de beber de esa agua que tú me mencionas, porque Jesús le decía, yo te puedo dar a ti de beber un agua que nunca jamás tendrá sed. Entonces el Papa decía, ahí se refiere al Espíritu Santo, la vida del alma, la alegría de todo alma, o sea, lo que calma la sed en una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo yo creo que es como ese anillo que nos conecta con el Padre y con el Hijo. De por sí es, como lo veíamos en el programa anterior, es el beso de amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, en el momento que se comete el pecado original, ruptura, cortocircuito, el hombre quedó muerto. Háblenos de este cortocircuito, Padre. La corriente la puso Dios a crear al hombre. Mire, es muy importante captar eso. Si usted lee la Génesis,
Dios creó antes los animales. No se lee que Dios cogió el gato, cogió el burro, sopló y dio su vida, no los creó ahí nomás. Cuando Dios del barro, símbolo de la materia, tomó el hombre, sopló, en hebraico ruach, en griego pneuma. Nosotros hablamos de un neumático, hay aire adentro. O sea, Dios comunicó al hombre su propia vida. Dios le había dado su propia vida, porque el hombre sin la gracia de Dios, eso lo dijo San Tomás de Aquino, y me va a perdonar los oyentes, esperamos que no sea en su casa, es un animal inteligente. Como dice San Tomás, muchas veces más animal que inteligente. O sea, el hombre, hermano, sin la gracia de Dios, es un animal, no se distingue del animal, come, bebe, se reproduce y muere. Es un animal. Lo que distingue al hombre, la grandeza, la nobilidad, la felicidad del hombre es sentirse amado por Dios. Mira, ahí debemos citar un texto de San Pablo donde dice, el Espíritu Santo ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Como dice justamente el Papa, la persona vive es una persona que está en conexión con el Espíritu Santo. Ahora contesto tu pregunta. Me preguntaste, ¿quién corta la corriente? Para captar esto dije, la corriente la puso Dios a crear al hombre. Supongamos, hermano, que tú usas un alambre eléctrico. Sí. ¿Okay? Y también tiene lámpara y todo. Y Dios cogió el switch del cielo, ¡puf! Puso a correr. Tú te iluminaste, te transformaste, te alegraste, sonreíste, te sentiste amado por Dios, te fortaleciste. Después veremos esto más en detalle. Ahora, no fue Dios que corta la corriente. Dios es capaz de esto. Dios no hace esto. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Fue el hombre que al momento de pecar, él mismo corta el switch. Usted sabe, hermana, la mayor parte de las veces cuando la corriente falta en la casa, porque es por la central. Pero si a veces uno mismo, por broma o por querer hacer una reparación, corta la corriente, se apaga todo, queda oscuro, frío y la estufa ya no ni da calor. Entonces fue el hombre que cortó la corriente de amor. Esto fue, lo veremos a la palabra de Dios. ¿Dónde están? ¿Por qué lo han hecho? Ellos lo hicieron. Dios no dijo por qué lo hice yo. La palabra por qué lo han hecho hace comprender que fue el hombre que cortó la corriente. Me impacta, Padre, porque en este momento que yo le estoy escuchando, no sé, hago como una especie de comparación, ¿no? Y entonces cambio un poquitico las palabras del Génesis, así como para que lo podamos entender un poquito mejor, que decía, el Señor llega y de pronto dice, Adán y Eva, les doy de comer de todos los árboles del jardín, pero no se acerquen a este árbol porque acá hay un switcher. ¿Sí? Y entonces si ustedes se acercan a este árbol, bajan el switcher y cortan la comunicación conmigo, ¿verdad? Entonces yo no quisiera que ustedes corten la comunicación conmigo porque si no se mueren, porque yo soy la vida, ¿verdad? Y entonces ahí es donde llega Satanás y le dice, no, pero ¿cómo así que ustedes se van a morir? Eso es pura mentira, no se pueden morir. Lo que pasa es que Dios tiene miedo de que como ustedes cortan la comunicación con Él, ¿sí? Entonces ya no van a depender de Él y van a ser como dioses, igualitos a Él. Y ahí estuvo el pecado, ¿verdad? Porque entonces Adán y Eva dice, uy, mira qué toma corriente tan interesante, ¿verdad? Si yo lo bajo, ya dejo de comunicarme con Dios y puedo ser yo misma Dios, ¿verdad? Y entonces así fue como, primera consecuencia del pecado original. Se cortó la comunicación con Dios. Ya no lo podían ver, ya no podían estar con Él, ya no podían entrar en esa intimidad con Él, porque dentro de ellos se había muerto la vida que era el Espíritu Santo. Y es el dolor más grande para Dios, porque creó al hombre para ser feliz y para darle la vida, y ver el hombre destruido, muerto, sin sentido de vivir, deambulando por el mundo. Padre, yo quisiera ahorita pues que pudiéramos ver en algún momento cómo nosotros, o sea, cómo este pecado de Adán y Eva, ¿por qué tuvo
o sea, un alcance a toda una descendencia, ¿sí? Porque ellos fueron, porque muchas personas pueden estar diciendo, sí, pero Adán y Eva fueron los que cortaron la corriente, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, ya nada que ver, ¿sí? Entonces, explíquenos por qué, ¿sí? Toda una descendencia queda herida, y en esa descendencia estamos nosotros, ¿no? Hay dos motivos, hermana. Un motivo humano, un motivo divino. El motivo humano es el siguiente, lo captamos. Supongamos que un solo árbol de mango en todo el mundo, si este árbol se arruina, ya no hay buenos mangos. Ya no hay mangos. Nacimos de la descendencia de esto. Todo lo que es de esa descendencia está arruinado. Pero el segundo motivo es que Dios, lo podemos preguntar en el cielo. Él no contestó directamente esta pregunta. Nos hizo ver el resultado. Podemos preguntar, Papá Dios, ¿por qué lo hiciste así? Ve, en dos mujeres puso la suerte de la humanidad. De la respuesta, de la fidelidad de Eva, dependía toda la suerte de la humanidad. Y cuando Dios quiso dar al hombre una nueva oportunidad, crea una nueva Eva. El primer título de María es Nueva Eva, como San Pablo lo llama a Jesús, el nuevo Adán. Y entonces, sí, hay un lindo texto, probablemente lo conoce, sí que lo conoce, donde San Bernardo, a la hora que María, el ángel lo visita, María está como dudando, no, pero dice, ¿cómo será esto? Dice que todo el cielo, por favor, María, dice, sí, si no, la humanidad no será salvada. O sea, si María hubiera dicho que no hubiera tenido Redentor. Ve, dejamos esto, decisión a Dios, esos son sus negocios. Sí. Quiso que de una sola persona dependiera la suerte de todos sus descendientes, pero la imagen de un árbol dañado, que es el único, nos ayuda un poco. Bueno, Padre, entonces yo creo que ahorita que hemos llegado a este punto, donde explicamos primera consecuencia, cortocircuito entre la relación del Padre y nosotros, los hombres, ¿sí? Vamos a ver por qué estamos viendo esto y qué tiene que ver con mi vida, ¿sí? Porque a veces uno puede decir, sí, pues están hablando ya de Adán y Eva, de la descendencia, bueno, yo también tengo ese cortocircuito, pero creo que Jesús ya lo vino a reparar de por sí, porque Jesús viene a reconectar la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Sí? Entonces, estamos viendo una parte, todo lo que es la teología que se esconde detrás del tema, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo yo puedo cortar o bajar el switcher de la gracia divina y la responsabilidad, como lo dice el Padre Antonio, de como padres que tenemos con nuestros hijos, de que ellos mantengan encendida la corriente que ya Dios a través de su Hijo volvió a conectar. Los esperamos en nuestro próximo programa porque va a estar bien interesante. Que el Señor les bendiga. Y decimos, no bajas al taco, no cometes el error de Adán y Eva. Y en sus ojos brillaba la luz del sol. No fue hijo del mundo, ni de imperio alguno, él fue el hijo de